Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast y un Café. Yo soy Paola Y yo soy Aldo. y hoy con una tacita de café les vamos a hablar acerca del propósito. ¿Para ti qué es el propósito, Aldo? Es lo que tú quieres lograr en tu vida. Ese propósito va cambiando a medida que vas transcurriendo el tiempo. Yo estaba dando un poquito más detalle de eso, pero creo que a día de hoy toda persona debería tener un propósito en la vida, que es lo que quieres lograr en corto, mediano y largo plazo. Para mí es como esa razón profunda que le da sentido a lo que haces. ¿Por qué elegimos hablar de este tema en este episodio número 6? 6, correcto. Un tópico que muchas personas lidian con, que a día de hoy pues no tienen un propósito, no tienen algo claro que quieran lograr, o pues su propósito ha cambiado en los últimos meses y años y capaz se sientan un poco culpables de eso, pero bueno, nosotros evolucionamos con el tiempo, cambiamos y ese propósito también va a cambiar. Claro. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre metas y propósito? Claramente uno tiene que establecerse esas metas que te vayan llevando más cerca de ese propósito que tú tienes en la vida. Sí, para mí el propósito es ese por qué, el por qué lo haces, es lo que te conecta de una manera, digamos, como más profunda con esas metas. Cada meta o cada paso que tú das, digamos que te llena de éxito, pero el propósito es ese por qué lo hago. Aquí nos colocaron una pregunta que me gustó bastante. ¿Cómo podemos descubrir o redescubrir nuestro propósito? Mira, creo que va atado con las experiencias que uno va teniendo en la vida. Por ejemplo, cuando yo era chiquito, lo primero que quería hacer era médico, porque mi mamá es médico, pero ya cuando descubrí todo lo que uno tenía que estudiar, se me quitaron las ganas de ser médico. De ahí quería ser ingeniero, porque mi papá también pues en la ingeniería. Y ya cuando comencé el tema del fútbol, pues quería ser futbolista profesional. Eso sí duré ahí como unos 8 o 10 años. Y ya después cambió también ese propósito, eso es lo que quería lograr. Me gradué de la universidad, quería pues buscar un trabajo estable, retirarme en 60, 65 años. Ese propósito pues también cambió a día de hoy, cuando encontré a Globe Life American Income Life. Y bueno, a día de hoy pues mi propósito es un poco diferente a lo que ha sido en los últimos 30 años. Claro. Y eso pues va cambiando con el tiempo a medida que tú vas experimentando diferentes situaciones. Eso es correcto, también tiene mucho que ver con la edad, con las cosas, digamos que uno va como madurando. Tú sabes que yo soy una mujer que me gusta mucho el tema de la espiritualidad, de meditar, de vidas anteriores y por allí me puedo extender bastante a hablar en este podcast, pero hablando de descubrir o redescubrir el propósito, estuve un par de semanas, que fue cuando leí el libro de Empieza con el porqué. En esas semanas que estuve haciendo como, digamos, ese estudio mío interno de encontrar o de redescubrir ese propósito, me di cuenta que a veces como seres humanos vivimos dormidos. Dormidos en el sentido de que hacemos todo en modo automático y ni siquiera entendemos el por qué tenemos este trabajo, el por qué estamos viviendo en este lugar de esta manera. O sea, no nos sentamos un momentico como a evaluarnos y a veces de allí parte mucho lo que vienen siendo las depresiones, las frustraciones, el vivir de mala manera. Entonces, tomarnos un tiempito, y es un consejo que les puedo dar a las personas que nos escuchan, tomarnos un tiempo para ir hacia adentro y evaluarnos como seres humanos, encontrar esa chispita que nos ayuda o que nos motiva, porque como tú bien lo dices, cambia. Es más una invitación a que se tomen un par de minutitos a ver hacia adentro, a evaluar qué realmente es lo que a mí me llena. Hay personas que conectan, por ejemplo, o que se sienten muy bien ayudando a otros. Es un ejemplo muy sencillo. Bueno, ese Correcto. puede ser uno de tus grandes propósitos. Entonces, es básicamente eso que les quería compartir, porque para mí fue bien difícil en ese momento. Estaba como en un momento de stop, digámoslo de esa manera, en mi vida. Y tratar de redescubrir ese propósito me tomó semanas. Incluso para los que nos están escuchando con ChatGPT,
yo creé un mini proyecto de redescubrir mi propósito y él te lleva el paso a paso, el día a día, lo que tú tienes que hacer, le dices cuánto tiempo le puedes dedicar por día y en una semana hice como mi mini proyecto de redescubrirme y me hice consciente de muchas cosas, pues que obviamente estaban allí dormidas. Ahí tienen un tip, Ahí ChatGPT. tienen, sí. ¿Qué aprendizaje nos trae este tema, Aldo? ¿Y qué hemos hecho diferente nosotros después de obviamente haberlo aprendido? Creo que ese propósito que tú te puedas establecer ayuda a que todos los días te levantes con un porqué, qué quieres lograr. Creo que ese vision board que nosotros llevamos 2, 3 años haciéndolo, ayuda muchísimo a ese porqué, a ese propósito. Entonces, todas las personas que están allá afuera para este 2026, tómense 30 minuticos de tiempo para establecer esas metas que tú tienes a corto plazo. Yo siempre digo a corto plazo debe ser metas de 12, 24 meses, mediano plazo, metas de 36, 72 meses, 3, 6 años, y ya a largo plazo, pues metas en 10, 20 años que quieras lograr. Establecelo visualmente, ponlo en un lugar de tu casa o tu oficina que lo puedas ver constantemente y velo reiteradas veces, porque muchas veces ese por qué se desvía un poco con las diferentes situaciones que uno pasa en la vida. Muchas veces te pasan situaciones que tú dices, Dios mío, pero esto está muy difícil. ¿Será que lo hago diferente? ¿Será que cambio ese por qué o ese propósito? Entonces, si tienes eso ahí bien establecido, pues vas a tener, digamos, esa ruta y vas a poder recordar por qué tú estableciste eso allí en ese vision board. Entonces, bueno, creo que es algo que todos deberíamos hacer. Sí, hablando del Vision Board, uno de los videos que yo publiqué se fue bastante viral y tenía muchos comentarios de personas que no saben lo que es. En español le llaman mapas de sueño. También muchas personas me escribían, mira, lo hice y no me funcionó. Pero con los Vision Boards o con los mapas de sueño pasa algo en particular. Tú los haces, los plasmas, los ves todos los días, pero si no trabajas y no accionas para lograr cada una de las metas que está allí, de nada sirve plasmarlas en un vision board o en un mapa de sueños si tú no trabajas para ello. También hay que trabajar bastante. Muchas personas, digamos que no tienen un propósito claro, que hacen un vision board por a veces por temas materiales, porque simplemente quieren lograr cosas materiales y no tiene como ese sentido, no te va a mover y no te va a funcionar. También nosotros cuando hablamos aquí, pues son tips o herramientas que nosotros podemos conversar en base a nuestras experiencias y nuestras vivencias, pero cada uno de verdad es completamente diferente. En el caso tuyo, por ejemplo, que mencionas metas a corto, mediano y largo plazo y hablas de tantos años, yo soy una persona un poco más impaciente para el tema de las metas y para mí una meta a corto plazo, te estoy hablando de 3 a 6 meses, mediano plazo vendrían siendo metas en promedio de 2 años para mí y largo plazo estamos hablando de 5 años. Entonces, es para que vean un poquito la diferencia porque no crean que nosotros nos sentamos aquí a hablar y somos exactamente igual, no. En muchas ocasiones somos el agua y el aceite. Lo que queremos darles a ustedes o lo que queremos compartir con ustedes es básicamente eso. Somos todos seres humanos, todos cometemos errores, todos estamos en constante aprendizaje y lo que queremos con este podcast pues es darles esas herramientas que a nosotros nos han ayudado. Ahora, ¿qué consejo le daríamos, Aldo, a alguien que se siente en este momento de su vida sin propósito? Mira, creo que una de las partes que más afecta tu porqué o tu propósito es la comparación. Creo que es algo que afecta mucho a muchas personas y más en la era que estamos a día de hoy, que todo es en redes sociales. Mm. Eh, Tendemos muchas veces a mirar lo que otras personas han logrado. Claramente en redes sociales pues todo el mundo va a poner su mejor historia, nadie va a poner su peor historia. No te compares con absolutamente nadie, es tu vida, es tu proceso, no te puedes comparar tu página número 5 con la página 400 de alguien. Sí. Vive tu vida, vive tu camino, claramente ten tu propósito, tu porqué, porque te llena a ti, ¿ok? Lo que tú quieras lograr y no establezcas ese propósito, ese porqué para el que dirán de otras personas, porque ese es un error bastante grande también que cometemos. Sí, también parte de la mano mucho el trabajar en ti, porque ese tema de los prejuicios no es lo mismo lo que opina, un ejemplo, mi mamá sobre mí
que lo que puede opinar una persona que me ve en las redes sociales. Entonces, hay que trabajar mucho internamente para agregarle al consejo que tú le das a las personas que nos escuchan. Yo añadiría el irse hacia adentro y trabajar hacia adentro, porque de allí, pues obviamente, todo va a cambiar. Si tú estás bien por dentro, tú sabes cuáles son tus metas y tus propósitos, no te va a hacer ruido que otra persona brille, para así decirlo, que otra persona tenga éxito más rápido que tú, porque si tú trabajas en ti, sabes que en algún momento pues vas a poder cumplir esas metas. Agregando lo que tú estás haciendo, el tema del agradecimiento, que lo hemos mencionado muchas veces anteriormente, Sí. porque lo mencionabas con el Vision Board, nosotros nos establecimos muchas metas, muchas de ellas no se han logrado todavía, pero uno obviamente tiene que sentarse a agradecer todo lo que has logrado, sea poco o sea mucho, tienes que celebrar tus victorias, tienes que agradecer obviamente lo que has logrado y entender que bueno, si no has logrado X meta, todavía tienes tiempo para lograrlo, no pasa nada, sigue obviamente con tu propósito, trabajando día a día y en el momento menos esperado se te van a dar las cosas si tú eres constante. Yo vi hace poco un video de una conocida en Instagram que tiene un negocio en casa. Me imagino que lo tuvo que haber grabado súper cansada en la madrugada porque se veía el video y ella decía, bueno, mira, o sea, esta queja que yo tengo ahora era lo que hace 2, 3 años yo le pedía a Dios que me diera. Eso me hizo entrar en mucha reflexión porque es verdad. A mí me pasó, por ejemplo, con la casa. Nosotros le pedimos mucho a Dios, colocamos en nuestro Vision Board un hogar nuevo, gracias a Dios y obviamente el trabajo que hemos hecho y siempre lo agradezco. Tenemos un hogar nuevo, pero cuando llego o cuando nos mudamos, el choque, por ejemplo, de tener organizada una casa con 3 cuartos más. A los dos nos gusta bastante el orden y la limpieza y tenemos una gata y una perra, cosa que Todavía estoy botando caja de las cosas que se han comprado. sí, no es fácil mantener una casa ordenada y limpia con mascotas. Pasamos de 2 cuartos a 5 cuartos, a 3 pisos. Es bastante grande la casa, gracias a Dios. Pero en algún punto caí como en esa queja de, o sea, Demasiado grande. sí, termino de limpiar arriba y ya se ensució abajo y ahora voy abajo y ya se ensució arriba. Entonces me hizo mucho ruido ese video porque venía en una queja constante de limpiar la casa porque es más grande, pero ya va. Eso fue lo que Sí, le pedimos a Dios. Hace 2, 3 años era lo que estaba en nuestro Vision Board. Entonces el agradecimiento te ayuda mucho, mucho, de verdad, a entender las grandes bendiciones que tú tienes en tu vida. exactamente. Ahora, para ir cerrando, Aldo, ¿con qué queremos que las personas se queden al escuchar este episodio? Nada, que puedas establecer un propósito en tu vida. Claramente, pues todos acá tenemos la misma oportunidad. Establece ese por qué, primero que nada, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, qué quieres lograr en tu vida. Plásmalo en un vision board que lo puedas ver y sé obviamente constante todos los días en eso para que se pueda lograr. Capaz eso que quieras lograr pues se te dé en 1 año, 2 años, capaz se te dé al año 5, capaz se te dé al año 10. No te compares con absolutamente nadie. Agradece las pequeñas victorias que puedas tener en el transcurso de ese recorrido. Y nada, obviamente pues trata de hacer lo mejor que puedes con las herramientas que tienes a la mano para que ya cuando tengas 50, 60, 70 años pues te sientas orgulloso de lo que hiciste y que en tu cabeza no haya el pensamiento de que qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, qué hubiera pasado si hubiera hecho aquello. Bueno, por mi parte, el propósito es esa razón, volviendo otra vez a lo que decía al principio, es esa razón profunda que le da sentido a lo que tú haces. Si estás escuchando este podcast y te sientes perdido o perdida y sientes que estás viviendo sin ningún propósito, no lo tomes a mal porque la verdad yo creo que todos hemos pasado por ese momento. Es súper válido. Evalúate qué es lo que te da esa felicidad, qué es lo que te da esa tranquilidad y cuál es ese propósito de vida que tú tienes. Así que bueno, esperamos que este episodio se lo hayan disfrutado y esperamos verlos también en el próximo episodio de Podcast y un Café. Salud. Faltó el grito. ¡Woo!